de la Academia Institucional de Matemáticas, AIM, les doy la bienvenida a esta quinta sesión del seminario Repensar las Matemáticas en el nivel medio superior del Instituto Politécnico Nacional. Bien, antes de dar comienzo a esta plática, la Academia Institucional de Matemáticas quiere hacer llegar un sentido pésame a los familiares y amigos del profesor Efrén Marrufo Botello, del CECIT Juan de Dios Batis Paredes, por su fallecimiento. Asimismo, también queremos invitarles al examen de grado que sustentará la profesora Araceli Torres Besauri, del CECIT Carlos Vallejo Márquez. Para mayor información pueden consultar el portal de AIM, esperando contar con su asistencia. En esta ocasión nos acompaña la doctora María Trigueros Gaisman, quien nos comentará sobre el tema la conceptualización de la variable. La doctora estudió física y el doctorado en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Realizó su tesis doctoral en la Universidad de California en Berkeley. Posteriormente, obtuvo el grado de doctor en educación con la especialidad en diseño, diagnóstico y medida de los procesos educativos en la Universidad Complutense de Madrid en 1999. El trabajo de la doctora Trigueros ha sido ampliamente reconocido por la comunidad nacional e internacional de educación matemática. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y de la Academia Mexicana de Ciencias. También hemos incluido en el portal una semblanza en donde se destaca la actividad profesional y las aportaciones de investigaciones en el área de enseñanza de las matemáticas. María, gracias por aceptar participar con nosotros. Gracias, Margarita, yo encantada de que me inviten y agradecerles primero a ustedes porque fueron tan gentiles de invitarme a platicar con ustedes. Bien, vamos a comentar sobre la dinámica de la entrevista. Profesores, la dinámica de esta videoconferencia es la siguiente. La doctora nos comentará sobre el tema en los próximos minutos. Luego se tendrá la oportunidad de leer sus preguntas e incluso quienes sigan la transmisión como videoconferencia podrán plantearlas directamente por teleconferencia o vía internet. La extensión es la 51454 o a través del portal de AIM que aparece en su pantalla. Les pido que mientras siguen la transmisión anoten sus preguntas. Bien, María, nos gustaría escuchar tus comentarios acerca de la problemática que da origen y cómo ha evolucionado la línea de investigación que hoy nos sirve de marco de referencia para este tema. Margarita, mira, y profesores, todos, el concepto de variable es un concepto que es central al álgebra, tanto al álgebra elemental como al álgebra más avanzada, y es central también para el estudio de las matemáticas más avanzadas como el cálculo, el álgebra lineal o las ecuaciones diferenciales. Sin embargo, como se maneja hoy en día la palabra variable, es como un concepto global que involucra en realidad a distintas entidades o distintas maneras de usarlo, distintas facetas, y que los estudiantes tienen mucha dificultad en distinguir. Cuando nosotros decimos variable, podemos estarnos refiriendo a veces a una incógnita, podemos estarnos refiriendo a una variable que está cambiando, o podemos estarnos refiriendo a un número general que podemos reemplazar en una expresión por cualquier otro. Entonces la variable se vuelve así, de esta manera, en un concepto muy complejo que para los estudiantes es difícil de estudiar. Cuando nosotros nos dimos cuenta de esta dificultad y de que al analizar los problemas, los estudiantes no se dan cuenta de que la variable en distintas situaciones en el álgebra tienen distintos problemas, o sea que la variable está relacionada con distintas
usos, con distintas maneras de enfocarla, y que dada una manera de enfocarlo hay ciertas reglas de manipulación, hay ciertas reglas para pensar en ella, los estudiantes se quedan atorados y no pueden responder las preguntas que les hacemos. Entonces nuestra preocupación era entender por qué los estudiantes tienen tanto problema en álgebra, y al darnos cuenta que la variable era central para esa comprensión, pues como que enfocamos las baterías en estudiar cuáles eran las dificultades de los alumnos para enfocar este concepto y para trabajar con él, y qué influencia podrían tener esas dificultades en las dificultades también, o en los obstáculos que vemos que enfrentan en cursos posteriores relacionados con el álgebra. Sabemos además, María, de tu participación en programas para la enseñanza de las matemáticas a nivel nacional, en el nivel medio. Específicamente, y retomando el tema que hoy nos trae esta charla, la conceptualización de la variable en la enseñanza media. En este sentido, ¿cuáles son los resultados que esta investigación aportó como sustento para la construcción del concepto de variable? Si nosotros empezamos trabajando sobre resultados de investigación ya conocidas, o sea, a partir de los 80 ha venido como una línea de investigación que ha centrado sus esfuerzos en entender cómo los estudiantes manejan la variable. Para nosotros una de las dificultades principales fue justamente entender esta parte y localizar cuáles eran los diferentes usos de la variable que en las matemáticas de la preparatoria y en las matemáticas de la universidad estaban causando las dificultades. Y por ello enfocamos la investigación en esto. Los resultados que nosotros hemos obtenido a lo largo prácticamente ya de 10 años son, en primer lugar, que tanto maestros como alumnos enfocan su atención básicamente en la variable como incógnita. O sea, casi todos los ejercicios que se hacen en clase, porque hemos hecho observación en clase, hemos puesto cuestionarios a alumnos, hemos hecho entrevistas de profesores y de alumnos, y hemos encontrado que la mayoría de los profesores y de los alumnos hacen mucho más énfasis en la variable como incógnita que en los otros usos de la variable. Y entonces los estudiantes tienen una enorme dificultad en distinguir cuándo la variable se usa como un número general que puede ser reemplazado por cualquier número, o cuándo se usa verdaderamente como incógnita, y bueno, que la relación funcional prácticamente está ausente. O sea, los alumnos no identifican con facilidad la relación funcional, y cuando la identifican como una correspondencia. O sea, a este valor de la variable independiente le corresponde este otro valor de la variable dependiente, y no ven a la variable como la variable independiente que va cambiando de valor dinámicamente, y como a través de ese cambio de variable, la variable dependiente va adquiriendo nuevos valores. Esa concepción dinámica de la variación, cuando hay una relación entre dos variables, está prácticamente ausente. Lo que hemos encontrado es que es muy importante hacer más énfasis en la distinción entre los distintos usos de la variable, y hacer este énfasis de manera explícita. Como maestros pensamos que los estudiantes se dan cuenta de esto y pueden cambiar de un uso de la variable a otro sin problema, pero lo que nuestras investigaciones han mostrado es que aún los estudiantes universitarios tienen enormes dificultades para detectar estos cambios de un papel de la variable a otro, y entonces no distinguen entre, por ejemplo, una ecuación y una tautología, no distinguen entre una familia de rectas, por ejemplo, y una sola recta, y aún en la recta no distinguen el papel que juega cada una de las variables involucradas en ella. Entonces, todos estos resultados que reafirman o confirman algunos resultados que se han encontrado en otros países, y otros que son más centrados en la docencia y en la forma como se enseña la variable en México, nos han permitido como distinguir muy claramente cuál es esa problemática. Gracias, María. Quisiera ahora que pudieras comentar el tipo de problemas que has enfrentado para la realización de estos estudios.
Digo, en este sentido, los más, pues los más difíciles con los que te has enfrentado. Mira, de hecho cuando empezamos con esta investigación, y aunque había ya, como te comenté, algunos antecedentes en cuanto a investigaciones en otros países, lo que nosotros empezamos a hacer es ver qué pasaba con los estudiantes mexicanos, y empezamos trabajando con estudiantes de preparatoria y de universidad, de inicio de universidad, para ver si primero que nada distinguían entre los diferentes usos de la variable. Cuando empezamos a hacer estos estudios, nos dimos cuenta que nuestra principal dificultad era que necesitábamos como tener mucho más claridad de para nosotros qué significaba tener claro el concepto de variable y tener claro la distinción entre estos distintos usos y la posibilidad de integrarlos en un concepto global que los profesores llamamos variable y que no necesariamente para todos significan lo mismo, ¿no? Entonces, lo primero que tuvimos que hacer es hacer un análisis desde el punto de vista matemático, tratando de desglosar todo lo que implica entender el concepto de variable. Definimos así finalmente, a través de un ir y venir entre lo que nosotros íbamos sacando y hacíamos investigación y luego regresábamos y analizábamos las respuestas de los estudiantes, y fuimos refinando ese modelo hasta que llegamos a una versión que es la que ahora usamos, que es la que nos ha, digamos así, acomodado, y que nos permite distinguir entre estos tres principales aspectos de la variable como incógnita, la variable como número general y la variable en relación funcional, y por otra parte lo que implica entender cada uno de estos usos. Por ejemplo, interpretar correctamente el significado de la variable en una expresión o en un problema, asignarle los valores que es necesario asignarle en una situación o un problema, manejarla, o sea, manipularla correctamente, ser capaz de simbolizarla y, digamos, ir y venir entre estos diferentes formas de trabajar con ella, con cada uso de la variable de una forma también flexible, y después poder pasar de un uso de la variable a otro sin mayor dificultad y llegar a pensar en la variable como una entidad completa, como un concepto global que de hecho es muy complejo. Después de esto, ya que teníamos el modelo, realmente nuestras dificultades han sido de índole más bien práctico, o sea, a veces tenemos dificultades con los profesores para que nos dejen trabajar con los grupos o observar cómo dan su clase, o hacerles incluso entrevistas a los mismos profesores y poder saber cómo los mismos profesores interpretan y manejan la variable en sus clases, cómo la usan en la solución de problemas, porque muchas veces las dificultades que tienen los alumnos están correlacionadas con la forma en que los profesores enseñan, y entonces si los profesores dan mucho más énfasis a la variable como incógnita, que es lo que sucede actualmente en la enseñanza, pues obviamente los alumnos van a mostrar dificultades para entender el concepto de variable en sus otros usos o en sus otras acepciones. Entonces esas dificultades han impedido, digamos, que el trabajo se desarrolle en forma más o menos continua, aunque hemos ido encontrando pues caminos y maneras de entrarle, pero sí ha sido un poco complicado. A nosotros nos interesaría cómo los profesores, qué formación requerirían para hacerse de estas estrategias. Mira, yo creo que para hacerse de estas estrategias, lo más importante es, primero, número uno, hacer conciencia de qué es lo que está, de todas estas facetas que están involucradas en el concepto de variable, y no ver al concepto de variable como algo que es fácil y que es, digamos, transparente en su significado para los estudiantes. Creo que en el momento que como profesores hacemos conciencia de ello y analizamos todas estas habilidades, digamos, que se necesitan para manejar cada uno de los usos de la variable, entonces vamos a dar un primer paso en esta dirección. Ahora, hemos encontrado a través también de los años que lo que funciona bastante bien son los talleres para maestros. O sea, en estos talleres lo que nosotros hemos hecho conjuntamente con la doctora Sonia Orsini, que es con quien trabajo, y con otros colegas, hemos hecho un trabajo en el que
trabajamos con los maestros de tal forma que los maestros puedan analizar el trabajo que ellos mismos hacen en la clase, o sea, analizar sus propias estrategias docentes y hacerlos conscientes de cómo no hacen explícitos los cambios entre los diferentes usos de variable, y que aprendan a analizar los problemas que utilizan, los problemas que vienen en los libros, porque en los libros tampoco se hace nunca énfasis en estos distintos usos de la variable, y también se hace un énfasis preponderante en la variable como incógnita, y que puedan ir formulando, digamos, esos mismos problemas de manera diferente, y además hacerlo de manera que los alumnos puedan ir como reflexionando sobre lo que están haciendo. Porque como los alumnos no entienden lo que está pasando en la clase y no entienden exactamente lo que está haciendo el maestro, la tendencia es a memorizar y a usar procedimientos estandarizados, y nuestros resultados indican que se van por signos externos, por decir algo. Ellos ven una fórmula que tiene un cuadrado y dicen, esta es una ecuación de segundo orden, tiene dos raíces, o sea, tiene dos soluciones. Y no hacen la manipulación necesaria y no se dan cuenta que, por ejemplo, al manipular la ecuación, si es que era una ecuación, la ecuación se puede convertir en una ecuación de primer grado y entonces solo tiene una raíz, o que la ecuación que tiene enfrente realmente representa una tautología en la que cualquier valor que le pongan a la variable hace que la igualdad sea verdadera. Entonces no distinguen este tipo de cosas. Entonces creo que si los maestros se enseñan, digamos, o aprendemos a hacer un análisis de todo lo que estamos enseñando y hacer planes de trabajo en donde hagamos consciente y explícitamente ejercicios en los que usemos a la variable en cada una de sus acepciones, entonces, y después hagamos problemas en los que haya que integrarlas y pasar flexiblemente de una a otra, eso es lo que creo que es importante para la formación de maestros. En particular, nosotros hemos trabajado y hemos probado, tanto en los talleres como ya en clase, una estrategia, digamos, espiral, en la que empezamos tratando desde un nivel más o menos elemental y con problemas muy simples, que a veces los maestros incluso ven como demasiado simples para sus alumnos, pero hemos llegado a convencerlos de que no son tan simples para los alumnos, ir pasando de un uso de la variable a otro uso de la variable, o sea, pasar por los tres usos de la variable a través de problemas muy simples, diferentes, y luego integrar estos tres usos de la variable en un problema específico un poco más complejo, que son los que normalmente usamos en la clase, y permitir a los alumnos reflexionar sobre este paso. Entonces, lo primero que hacemos en los talleres es hacer una reflexión sobre esta problemática, y que los profesores mismos se den cuenta que a veces nosotros mismos no reflexionamos sobre los distintos usos de la variable, y entonces evidentemente si no los hemos pensado, pues menos los vamos a hacer explícitos. Nos has traído algunos ejemplos, María, creo que también lo vamos a comentar, van a estar en la... Si lo puedes mostrar, pero van a estar en el portal también. Algunos ejemplos que muestran las diferentes. Sí, voy a empezar con un problema en el que es un problema que normalmente usamos en la clase, es un problema bastante común en preparatoria, en los cursos de álgebra, y estoy segura que en todos los materiales que manejan aquí en el Politécnico hay problemas, si no en específico, problemas similares. El problema es un problema en el que surge una función cuadrática y hay que encontrar el valor de la variable independiente, el valor de la variable independiente en el cual se encuentra el máximo de la variable dependiente. El problema dice, una huerta da 35 kilogramos de fruta cada día por árbol cuando se siembran 60 árboles, y el rendimiento baja medio kilogramo por árbol adicional que se siembra. La pregunta es cuántos árboles se tienen que sembrar para tener un rendimiento máximo en el huerto. Estoy segura que todos los profesores podemos recordar que este es un problema que hemos usado en nuestras clases. Sin embargo, si analizamos el problema un poquito en detalle, y también les traje un pequeño análisis de lo que significa el problema,
nos podemos dar cuenta de lo que este problema implica en términos de la variable. Por ejemplo, para plantear el problema, necesitamos, en primer término, reconocer y simbolizar los patrones que están involucrados en el problema. Por una parte, tenemos un aumento en la variación de árboles, y ese aumento en la variación de árboles en este problema es de 1 en 1, pero seguramente pueden recordar problemas en los que la variación se da de otra manera. Entonces necesitamos un patrón, que en este caso es 60 más el número de árboles, que nos dice cuánto están creciendo los árboles conforme vamos sembrando un árbol de más. Y aquí la variable está actuando como un número general, en donde n puede ser cualquier número que nosotros queramos, en particular en este caso son enteros, pero no tendrían que ser en cualquier problema, en otros problemas pueden ser números no enteros. Y por otra parte necesitamos interpretar la otra frase, la de la disminución del rendimiento por árbol, como otro patrón en el que podemos simbolizarlo como una expresión general también, que es 35 menos n entre 2, que es lo que está variando el rendimiento en la huerta según vamos aumentando el número de árboles. Una vez que hemos reconocido estos dos patrones, que ustedes estarán de acuerdo conmigo, pero que para los estudiantes esto no es nada fácil, desde aquí los estudiantes empiezan a atorar, podemos entonces ver que lo que está sucediendo es que conforme que el rendimiento varía de acuerdo a el producto de estos dos factores, o sea que porque la cantidad de fruta que vamos a tener en el huerto está dada por el número de árboles y por el rendimiento que nos da cada árbol. Entonces tenemos un producto de estas dos cantidades, y ese producto lo tenemos que relacionar con otra nueva variable, que es el rendimiento total de la huerta. Entonces aquí la variable n que pusimos para significar el número de árboles en el huerto, entra a estar en relación funcional con el rendimiento total al que llamé en este problema r. Y entonces conforme yo cambio n, r va a cambiar, y a n la podemos pensar como una variable dinámica y a r como una variable también dinámica que está asociada con ella. Esto es otra cosa que los estudiantes no entienden. Después de nuevo tenemos que pensar en la expresión que tenemos a la derecha como representando números generales. En la n es un número general, y entonces reconocer a este producto, o reconocer las reglas que conocemos en el álgebra para manipular el producto, hacer el producto y llegar a una expresión cuadrática, y reconocer a esta expresión cuadrática, ya sea, si tenemos los conocimientos suficientes, como la representación de una función cuadrática, que es usualmente una parábola, y tener los elementos necesarios para graficarla, que este paso de una representación a otra y de regreso también se ha encontrado que causa muchísimas dificultades a los estudiantes. Entonces podemos graficar la relación funcional y identificar la variación de las variables, y al mismo tiempo identificar la correspondencia buscando el máximo de la parábola y el punto en el que en el eje horizontal en el que esta variación en el que el rendimiento es el máximo. O podemos manipular la expresión de manera que encontremos el máximo de la relación funcional. Cuando hacemos esta manipulación usando cualquier estrategia que quieran, por ejemplo, encontrando las dos raíces de la ecuación cuadrática, noten que olvidamos el rendimiento, escribimos esta relación como una ecuación cuadrática, encontramos las raíces y después encontramos el vértice como el punto que está en medio de esas dos raíces. En el momento en que escribimos una ecuación, la variable n se vuelve una variable que es una incógnita, y lo que tenemos que encontrar es el valor de la incógnita, que hace que la ecuación se vuelva cero. Y una vez que encontramos esas variables, hay que regresar a la relación funcional para encontrar el valor del rendimiento máximo. Y todo esto los profesores lo hacemos de manera más o menos mecánica, y pensamos que para los alumnos es igual de claro que es para nosotros, pero si analizamos la forma en la que la variable va cambiando de sentido
y lo que hay que hacer en cada paso, que es diferente, porque las variables como número general normalmente se manejan como expresiones abiertas en las que hay que usar tautologías para cambiar de una representación a otra, y las variables en una ecuación implican un funcionamiento diferente, implican buscar los números que hacen que esa expresión sea verdadera, y la relación funcional implica una manera diferente de pensar en las variables. Entonces nos damos cuenta y podemos identificar más claramente cuáles son las dificultades de los alumnos y podemos superarlas. Entonces lo que nosotros hacemos, y déjame usar este mismo ejercicio para mostrarte esto que te decía del comportamiento o de la enseñanza o de la instrucción en espiral, lo que nosotros hacemos es empezar a manejar problemas en los que nos centramos primero en la solución de ecuaciones específicas, para que los alumnos manejen las expresiones y manipulen a la incógnita en las expresiones, porque hemos encontrado también que los alumnos tienen mucha tendencia a adivinar la solución de las ecuaciones, porque normalmente les ponemos ecuaciones que se pueden adivinar. Entonces evitan al máximo la manipulación. Después buscamos encontrar expresiones equivalentes. Entonces, por ejemplo, resolvemos ecuaciones del tipo 60 más x por 35 menos x entre 2, que es muy parecida, igual a 0, por ejemplo, o igual a 10, o igual a 7, o sea, manejamos ecuaciones que se parezcan mucho en la forma en la que van a aparecer después en los problemas, y empezamos desde un nivel mucho más simple que este. Empezamos desde a manejar problemas en los que las ecuaciones aparezcan como ecuaciones de primer grado, y expresiones algebraicas de primer grado, o sea, lineales y funciones lineales, y luego vamos aumentando el grado de complejidad, y luego podemos pasar a trabajar el problema de encontrar expresiones equivalentes, y en cada punto vamos enseñándoles a los alumnos que cuando tenemos una igualdad como la que se tiene en la ecuación que se muestra arriba, en la ecuación que tiene el producto igual a 10, entonces aquí lo que queremos es encontrar los valores que hacen cierta esta expresión, y esa expresión es una incógnita, y que si le ponemos un signo de igual a la expresión que está abajo en sus pantallas, esa expresión no es equivalente a la otra, no es una igualdad, es una expresión abierta, es una expresión general, y lo que vamos a encontrar después de la igualdad es una expresión que es idéntica a la que tenemos del lado izquierdo, y que vale para cualquier valor de x, no vale para valores específicos, porque los alumnos cuando encuentran estas expresiones abiertas tienden a poner el signo de igual, hacerlas 0 y resolverlas como si fueran una ecuación, y no usar lo que saben normalmente de manejo de expresiones. Y después hacemos el manejo de funciones y les pedimos que encuentren los valores donde la función crece, donde la función decrece, los valores en los que se hace positiva y negativa, porque esto también lo confunden, y los valores en donde la ecuación toma sus posibles máximos, en este caso solo es una, o mínimo, en otras habrá más. Pero hacemos esto como ejercicio preliminar, y después pasamos a la integración de los distintos aspectos en uno solo, para que los alumnos vayan teniendo flexibilidad en este ejercicio de diferenciar y volver a integrar los diferentes usos de la variable. Gracias, María. Al inicio de la plática mencionaste el diseño de un examen diagnóstico que permite identificar los problemas específicos que los estudiantes conceptualmente enfrentan. En ese examen también se observa que la variable está contemplada en sus tres aspectos, como incógnita, número generalizado y como parte de una relación funcional, además de abarcar para cada uno las 3 dimensiones, que es como interpretación, manipulación y simbolización. Desde esta perspectiva, y dado que en el instituto se está trabajando la resolución de problemas para la enseñanza de todas las matemáticas en el nivel medio superior, ¿cuáles serían las ventajas que aportaría al profesor el trabajar la resolución de problemas si los alumnos contaran con esa diversidad conceptual de la variable? Mira, creo que las ventajas y lo que hemos encontrado es, a la hora de enseñar de esta manera como te estaba platicando, las ventajas se hacen evidentes enseguida,
Porque cuando trabajamos resolución de problemas, por la naturaleza de los problemas que normalmente se manejan en los textos, la tendencia misma nuestra de los profesores es hacer un énfasis como muy explícito en la variable como incógnita, y parece para los alumnos como absurdo que les enseñemos otras cosas si finalmente lo que ellos van a necesitar para resolver problemas es resolver ecuaciones. Y en la práctica eso no es cierto, entonces les estamos pasando como un mensaje equivocado. Entonces, lo que yo creo que en estos cuestionarios diagnósticos justamente encontramos que para los alumnos la variable siempre es incógnita, o casi siempre es incógnita, y que cuando encuentran problemas, por ejemplo, de generalizar una fórmula o de encontrar una relación funcional, les cuesta mucho trabajo porque no pueden encontrar cuál de todas las variables que aparecen en ese problema es realmente la incógnita, y es que a lo mejor no necesariamente hay una incógnita en el problema. Entonces, lo que hemos encontrado en nuestras clases es que el trabajar y explicitar los diferentes usos de la variable sí les proporciona, digamos, herramientas a los estudiantes para distinguir entre estas distintas facetas de la variable. Obviamente no quiero tampoco parecer muy simplista, o sea, no es un trabajo de un día para otro, no es nada más que yo les diga, en este ejercicio la variable está como incógnita, en este ejercicio la variable es un número general y lo que queremos es manipular o reconocer expresiones abiertas, en este otro lo que necesitamos es una relación funcional. No es tan fácil como esto, sino darles a los estudiantes muchas oportunidades de pensar en la variable y poner ejercicios muy parecidos que realmente los pongan a pensar y que realmente les generen los obstáculos que nosotros esperamos que tengan para poder discutir con ellos cuáles son las diferencias entre una expresión y otra. El cuestionario el que mencionas y que con el que hemos trabajado mucho es un cuestionario diagnóstico muy elemental, y cuando lo hemos usado con profesores del nivel medio superior, o sea, de preparatoria, de distintas preparatorias, generalmente nos dicen, es que esto mis estudiantes ya lo saben, es que mis estudiantes no tienen problema con esto. Y son los primeros sorprendidos los maestros cuando lo usamos y ven que sus estudiantes no distinguen entre un uso de la variable y otra, y no son capaces de delimitar cuando una expresión se debe usar como expresión abierta o como una tautología y cuando necesitan efectivamente resolver una ecuación o cuando las variables están en relación. Entonces, este tipo de preguntas que parecen muy simples sí permiten realmente diagnosticar a qué grado los alumnos pueden diferenciar las variables, y hemos desarrollado también otros cuestionarios en donde lo que queremos es, más que ver si pueden diferenciarlas, a lo mejor para alumnos un poco más avanzados, es ver cuando tienen que integrarlas qué nuevos problemas se presentan. Y de hecho estamos trabajando, tanto la doctora Ursini como yo, con otros colegas, para sacar un libro que está dirigido básicamente a maestros de secundaria, pero yo creo que puede ser útil para maestros de todos los niveles, o sea, por lo menos esa es la idea, para darles herramientas a los maestros mismos para que ellos mismos reflexionen sobre todo lo que está involucrado en la solución de un problema muy elemental, tan elemental de esos que casi no les hacemos caso, porque son muy fáciles, de álgebra para los alumnos, y para hacer realmente conciencia de esto y poder nosotros mismos como maestros hacer un diagnóstico de las dificultades de nuestros alumnos y poderlas remediar antes de pasar a resolver ejercicios muy complejos en los que dejamos verdaderamente a los alumnos atados a las estrategias que suelen usar, o sea, memorizar, y si les ponemos uno un poquito diferente, entonces ya no pueden hacer nada. María, quisiera ahora que nos ampliaras respecto al uso de la tecnología. En algunos de nuestros centros, pues es insuficiente, y quisiéramos que nos dijeras, bueno, ¿qué alternativa nos podrías dar sobre lo que pueden hacer los profesores sin la tecnología? Bueno, sí, en realidad, mira, nosotros hemos trabajado mucho más sin tecnología que con tecnología. Yo creo que para trabajar con este tipo de problemas y para trabajar con problemas de la álgebra,
creo que todavía hay que trabajar mucho sin tecnología, y con esto no quiero decir que la tecnología no sea útil o que la tecnología estorbe. Yo sí creo en la tecnología, de hecho soy promotora de varios programas de uso de tecnología, pero creo que hay mucho que hacer sin la tecnología, o sea que no necesitamos atarnos para nada a la tecnología, y que incluso para algunos problemas hemos encontrado que la tecnología incluso nos reduce las posibilidades. Por ejemplo, hemos hecho trabajo usando hojas de cálculo, y hemos visto que cuando trabajamos con hojas de cálculo, por ejemplo, la noción de función se hace más aparente, y muchos maestros pensamos que al hacer más aparente la noción de función, los alumnos van a tener menos dificultades con ella, pero resulta que la noción de función en la hoja de cálculo es una noción de función muy estática. O sea, es una noción de correspondencia, el valor de X con su valor de Y, o sea, punto a punto, y la gráfica como un todo, como si fuera una cosa global, y no te permite el proceso de variación, que es el que a los estudiantes realmente les cuesta trabajo. O sea, ver cómo cuando varías una varía la otra. Tal vez para estimular ese tipo de razonamiento podríamos usar programas más dinámicos, pero resulta que en los mismos programas dinámicos la variación que nosotros pensamos que los estudiantes ven, no la ven si no están preparados para verla. Y entonces sí hay que hacer mucho trabajo de reflexión. Yo creo que hay mucho por hacer, o sea que no se preocupen porque no tienen tecnología, porque pueden hacer muchísimo sin tecnología. Pueden hacer ejercicios de verdad muy simples que permiten reflexionar, y lo más importante es hacer a los alumnos reflexionar sobre esto. Otro problema sobre el que olvidé comentar, pero que nuestro trabajo reciente ha ido más sobre eso, es el uso de los parámetros en las expresiones algebraicas. Los alumnos no distinguen a los parámetros de las variables, digamos, normales, y los parámetros implican una generalización aún mayor, porque el parámetro lo que hace es generar una familia de ecuaciones, o una familia de problemas, o una familia de funciones. Y los maestros pensamos que los alumnos nos entienden cuando decimos en general A más B igual a B más A, pero los alumnos no nos entienden mucho. O cuando decimos tenemos las ecuaciones de la forma ax cuadrada más bx más c igual a 0, y les damos la fórmula general, y luego cuando la ecuación tiene un parámetro porque se vale para muchas cosas, o queremos saber para cuáles de tales ecuaciones esta ecuación tiene dos soluciones o una solución, o no tiene ninguna solución, entonces los alumnos no usan los parámetros, o sea, se los brincan como si no existieran, o los usan de unas maneras un poco raras, la verdad. Entonces creo que entre más hagamos reflexionar a los alumnos sobre lo que están haciendo, y entre más los hagamos verbalizar, discutir y ser conscientes de lo que están haciendo, más vamos a lograr de caminar en lo que los maestros de matemáticas normalmente decimos que queremos, pero no logramos, que es evitar que los alumnos se memoricen todo simplemente para pasar el examen y logren una mayor comprensión de los conceptos. María, vamos a pasar a la parte de las preguntas. Me parece muy a bien. Través del portal. No tenemos aquí la referencia del profesor, no incluyó su nombre, pero nos hace la siguiente pregunta. Leí el artículo publicado en Educación Matemática, y allí se afirma que las dificultades que manifiestan los estudiantes están fuertemente influidas por las prácticas docentes y el contenido de los cursos de álgebra. Y la pregunta que hace aquí el profesor es la siguiente. ¿Han profundizado en el estudio de esta influencia, tanto en lo relativo a las prácticas docentes como a los contenidos de los cursos de álgebra, Sí, en este estudio en particular al que hace referencia el maestro, lo que hicimos fue aplicar este cuestionario diagnóstico a niños de distintas edades, o sea, desde primero de secundaria hasta primero de universidad, en todos los años. Y una de las cosas que para nosotros fue bastante sorprendente fue encontrar que el tipo de respuestas que los alumnos dan a esas preguntas depende de lo que están viendo en ese momento en la clase y cómo el maestro está abordando el tema, que es justamente a lo que hace referencia él o la maestra que preguntan.
Para poder entender un poquito más de esto, lo único que hemos hecho, no hemos avanzado demasiado todavía, pero lo que sí hemos hecho es hacer estudios observando, hacer observaciones en clase para ver cómo los profesores enseñan la variable. Y lo que hemos encontrado es que los profesores hacen mucho énfasis en un uso particular de la variable, dependiendo de lo que están enseñando. Y voy a poner un ejemplo. Si están enseñando, por ejemplo, productos notables, entonces están enseñando las reglas de operación o de manipulación de los productos notables, y ahí sí están enfatizando a la variable como cualquier número, o sea, como un número que puede tomar cualquier valor, o sea, como número general. Pero inmediatamente después regresan a resolver ecuaciones, y entonces lo que están estimulando es que los alumnos usen estas habilidades de manipulación para resolver ecuaciones. Y entonces, de nuevo, otra vez los alumnos están poniendo más énfasis en la incógnita. En el único curso en el que encontramos un énfasis más hacia la variable en relación funcional fue en los cursos, cuando los alumnos están tomando cursos de geometría analítica. Curiosamente, cuando los alumnos toman cálculo, que uno pensaría que estaría la relación funcional mucho más presente y que además esta relación dinámica entre las variables sería mucho más evidente, resulta que no, los alumnos están más como sintonizados en los métodos o en la metodología que aprenden en la geometría analítica. Hemos dirigido 2 tesis, una de maestría y una de doctorado, sobre observaciones en clase, y después de observar en clase y que el maestro hace ciertos ejercicios, hacemos cierto tipo de preguntas en las entrevistas, tanto con los maestros como como con los alumnos, y los maestros y los alumnos tienden a responder pensando en el tipo de uso de variables que acaba de usar el maestro. Pero cuando ponemos las mismas preguntas o hacemos las mismas preguntas, ya sea escritas o verbales, fuera del contexto de la clase, entonces los alumnos vuelven a pensar siempre en la incógnita en la variable como incógnita más bien, perdón, y difícilmente salen de la posibilidad de que la variable pueda tomar más de unos cuantos valores que están dados por el exponente que tenga la expresión algebraica que están utilizando. Entonces, no hemos hecho más que observación en clase y análisis de libros de texto. También tenemos 2 tesis más o menos recientes y que probablemente haremos alguna publicación en la que hemos hecho análisis de libros de texto de secundaria en este momento. Y lo que vemos es que en los libros de texto de secundaria también las lecciones que abordan a la variable como incógnita son muchísimas más que las lecciones que abordan a las variables en otros usos, aun cuando el programa hace referencia a que se deben, no dice explícitamente diferentes usos de la variable, pero que se debe enseñar a los alumnos a manejar expresiones abiertas, a trabajar con relaciones funcionales de distinta índole. Entonces hay ahí como una contradicción un poco entre los mismos textos que en este caso están aprobados por la SEP, ¿no? Gracias, María. Mira, del CECIT número 11 nos van a hacer una pregunta vía videoconferencia. Ajá. Adelante. Muy buenas tardes, doctora. Soy la profesora María Eugenia Ramírez del CECIT Wilfrido Macié. La pregunta que tengo para usted es la siguiente. ¿Con qué estrategias podemos desarrollar la reflexión que usted sugiere para el aprendizaje del cálculo o bien de las matemáticas en general, y evitar así la mecanización y la memorización como un procedimiento único en el aprendizaje de las matemáticas? No se escuchó. No escuchamos muy bien la pregunta, maestra, se oyó muy cortado. Entonces, ¿podría usted repetirla? Porque oímos la primera parte pero no la segunda, nos quedamos a medias. La pregunta concreta es: ¿con qué estrategias podemos desarrollar esta reflexión o metacognición necesaria para el aprendizaje de las matemáticas y evitar así que se dé la memorización como el único recurso para aprenderlas? Ahora sí la oí muy bien, gracias. Mire, lo que yo creo que hay que hacer,
o las estrategias que a nosotros nos han dado buen resultado y que también en otras investigaciones en otros países han resultado eficaces, es una vez que no solo pedir a los estudiantes que resuelvan tal o tal expresión, o que escriban de otra manera tal expresión, o que escriban la solución de la ecuación, o que resuelvan el problema así directamente, sino preguntarles a los alumnos cuántos valores puede tomar la variable, por ejemplo, en una expresión dada. Un problema que manejamos en el cuestionario, que está en el artículo que ustedes tienen en la red y al que hacía referencia la pregunta anterior, manejamos dos expresiones muy parecidas, no me acuerdo ahorita la expresión concreta, pero era algo así como 3 más A más A más A más 10 igual a 2, por ejemplo, y a renglón seguido decía 3 más A más A más A más 10, y entonces les preguntábamos a los alumnos en entrevista y en cuestionario qué valores puede tomar la variable en cada una de esas expresiones, y la respuesta usual era: la variable puede tomar cualquier valor. La tienen ahorita ustedes en pantalla la pregunta, y es la segunda y la penúltima, y se pueden manejar conjuntamente. Entonces, la respuesta de los alumnos normalmente es: como esta expresión es una expresión de primer grado, entonces la variable puede tomar un solo valor. Y en la segunda expresión que tienen en pantalla, 3 más A igual a más 10, es medianamente sencillo encontrar cuál es el valor de A que satisface a esa ecuación. Pero, sin embargo, en la expresión que está en el renglón penúltimo, los valores que esa variable puede tomar son valores, es cualquiera, o sea, es cualquier valor. Y los alumnos siguen contestándonos, le puedo decir que 98 de cada 100, nos siguen contestando que solo puede tomar un valor, y lo que hacen es darle un valor o darle el mismo valor, porque una estrategia que hacen muy a menudo tiene una expresión abierta, y como no les gusta porque esa expresión abierta no les dice nada, entonces la igualan a 0 y resuelven la ecuación. Y entonces efectivamente ahí solo puede tomar un valor. Pero usando este tipo de expresiones en las que, en lugar de preguntarles directamente resuélvela o simplifícala o factorízala, porque eso normalmente lo pueden hacer porque lo han memorizado, preguntarles cuántos valores puede tomar, cuáles son los valores que puede tomar, justifícame por qué puede tomar esos valores y por qué no puede tomar esos. Y entonces los alumnos tienen que pensar más sobre lo que están haciendo, y efectivamente pues esto los lleva a una estrategia de metacognición, como usted decía. No sé si esto responde a su pregunta. María, tenemos otra pregunta vía videoconferencia de la vocacional 6. Uh-huh. Sí, buenas tardes, doctora Trigueros. Mi pregunta va en este sentido. Tengo entendido que existe material a nivel medio donde maneja el concepto de variable. Y es muy importante la vinculación que debemos hacer entre el nivel medio y el medio superior. Mi pregunta va en este sentido, en cuestión de tecnología. A nivel medio superior, ¿hay algún equipo que esté trabajando sobre cuestiones en este aspecto, como el material que se tiene de la doctora Ursini? Bueno, sí hay material se ha desarrollado mucho material del tipo del de la doctora Ursini. Se ha desarrollado material para secundaria básicamente, pero como les decía, yo creo que este material se puede usar perfectamente para el nivel medio superior, no solo por la vinculación, sino porque sabemos que en general traen deficiencias del nivel medio que se siguen arrastrando en el nivel medio superior. Hay un programa específico en secundaria que está ya bastante generalizado en toda la República, que se llama EMAT, que quiere decir Enseñanza de Matemáticas aplicando tecnología, una cosa así. Y para este proyecto se han hecho materiales del tipo de los que usa la doctora Ursini, tanto para manejar Excel como para trabajar con calculadoras, y también para manejar geometría dinámica. Y algunos problemas de geometría dinámica se pueden usar para abordar
los problemas que los estudiantes tienen con la variable. Pero fuera de estos materiales, en este momento no vienen a mi cabeza ningún otro material. Estos materiales se pueden conseguir a través de la Secretaría de Educación Pública y normalmente en las secundarias tienen este material, y en los centros de maestros también lo hay. Viene generalmente en un disco compacto que además es muy fácil de copiar o de adquirir porque el precio es muy módico. Pero en Estados Unidos y en la Gran Bretaña hay dos equipos que están trabajando bastante con el uso de tecnología para la comprensión del concepto de variable, pero se han dedicado mucho a trabajo con niños más pequeños, y no tengo conocimiento de que hayan sacado un material explícito, digamos, para enseñanza. Doctora, tenemos aquí otra pregunta del TEC de Monterrey, Campus Monterrey, del profesor Juan Antonio Alanís. Dentro de este marco teórico, ¿cómo se conceptualiza un parámetro? Bueno, eso es justamente lo que estamos trabajando en este momento, la doctora Ursini y yo. Hay muy pocos proyectos de investigación que han abordado el problema del parámetro. De hecho, hemos encontrado solo dos bastante recientes, uno en Italia, la doctora Furinghetti, y otro en Israel, la doctora Blediviner. Ellas han trabajado el parámetro y ellas lo piensan como otro uso de la variable. Para nosotros, en nuestro marco teórico, el parámetro no entraría como otro uso de la variable. Nosotros pensamos que el parámetro más bien juega, según el problema en el que se presente, puede ser un número general, puede ser una incógnita, puede estar en relación funcional, aunque en general pues sí podemos pensarlo como un número general. Pero a diferencia de una variable, digamos, en los problemas normales de los que estábamos hablando hasta este momento, la variable, el parámetro es una conceptualización de segundo orden, o sea, nos permite generalizar una generalización. Por decir algo, tenemos una ecuación de segundo grado que mencionaba hace un momento, y cuando decimos, tenemos una familia de ecuaciones de segundo grado, ¿cuál es el valor que debe tomar el parámetro para que este conjunto de ecuaciones o esta familia de ecuaciones solamente tenga una solución, o tenga dos soluciones, o tengan ninguna solución? En ese momento estamos generalizando de una ecuación en la que la variable puede tomar uno o varios valores a una familia de ecuaciones en la que el parámetro es un número general y que después vamos a convertir en incógnita para resolver. Entonces nosotros hemos hecho mucho énfasis en nuestras publicaciones recientes en que el parámetro no es otro uso de la variable, es un número general también, pero cuya función es la de generalizar la generalización, o sea, requiere de un segundo nivel de abstracción. Y sí es muy importante porque nuestros estudios muestran que ahí sí los estudiantes están totalmente perdidos. Doctora, por el portal nos llegó una pregunta de un profesor que no dio su nombre y plantea lo siguiente: ¿de qué manera se pueden usar los resultados de una investigación realizada con una muestra de estudiantes de una escuela particular en una pública? Bueno, primero que nada quiero decirles que la muestra de estudiantes a la que se refiere, supongo, el maestro, es la del artículo que publicamos, que efectivamente fue de una escuela particular porque fue donde nos dieron entrada, hablando de las dificultades para hacer la investigación. Pero nuestras investigaciones no se limitan al trabajo con alumnos de escuelas privadas. De hecho, la mayor parte de nuestras investigaciones están hechas con alumnos de vocacional, de CSH y de la Escuela Nacional Preparatoria. E incluso tenemos investigaciones con alumnos de la Escuela Preparatoria de Querétaro. Entonces no estamos limitados a trabajar con alumnos de escuelas particulares. Para ese estudio fue la población que conseguimos y que nos dio la escuela acceso a todos sus grupos. Pero en realidad lo que estamos tratando de hacer es conocer más sobre cómo los alumnos en general conceptualizan el concepto de variable en sus distintos usos,
Y las dificultades que hemos reportado, y que si ustedes tienen también en el portal un estudio que está reportado en un libro que salió cuando fue el aniversario 27 del Cinvestav, ahí van a tener una muestra mucho mayor de alumnos, y ahí van a ver que los alumnos tienen las mismas dificultades que los alumnos de esta escuela a la que se refiere el maestro. Ahora, ¿cómo aplicar los resultados de investigación? Ustedes saben que esto no es nunca un proceso completamente directo, no hay recetas para aplicarlos, pero creo que lo que estamos nosotros, o sea, nuestra contribución va más sobre hacer conscientes, tanto a los maestros como a los otros investigadores, de cuáles son las dificultades y cuál es la complejidad involucrada en la enseñanza de variable, y en el caso particular en el que hemos usado las estrategias de enseñanza para grupos particulares, hemos trabajado con alumnos de secundaria y preparatoria pública, no hemos trabajado en los cursos que hemos dado usando este procedimiento de enseñanza en espiral que comentaba hace un rato, no han sido en escuela pública, han sido en escuelas, perdón, no han sido en escuela privada, han sido en escuela pública, y los resultados que hemos obtenido, que son parciales porque hemos dado solamente un cierto número de clases, han sido bastante alentadores. Entonces creemos que pueden generalizarse, pero hay que hacer un esfuerzo todavía mayor y tenemos que hacer más investigación. Doctora, tenemos aquí otra pregunta, creo que ya ha sido ampliamente contestada, nada más queremos hacer llegar el saludo desde España. Nos habla el profesor José Luis, y la pregunta que hace justamente fue la última parte de su argumentación, ¿verdad? Dice, ¿cómo tomar en cuenta la dificultad del concepto de variable en los distintos cursos de matemáticas del bachillerato? Consideramos, si lo juzga conveniente, que fue la última parte. Bueno, ¿no? Pues primero que nada un saludo para el maestro José Luis, lo extrañamos por acá. Pero bueno, sí, yo creo que en cada curso, no solo de álgebra, hay también estudios en Estados Unidos que han estudiado a los estudiantes de cálculo directamente, pero manejando el concepto de variable. En cada curso de matemáticas podemos hacer un análisis como profesores de cómo se está usando la variable en los distintos problemas que aparecen, y vamos a encontrar que siempre se está usando de distintas maneras en cada uno de los problemas. Entonces creo que si hacemos conciencia y hacemos más explícito para los alumnos esta forma distinta de usar a la variable, y les proponemos problemas y que los hagan reflexionar, podemos avanzar. Yo no digo superar, porque no sé si se van a superar todas las dificultades, pero sí avanzar en su solución. Tenemos otra pregunta por el portal. Nuevamente, las preguntas nos gustaría que dejaran su nombre y del CECID o del centro de donde hacen esa pregunta. En este caso, la pregunta es, ¿ha estudiado el uso de ICETL en relación con la conceptualización de la variable? No hemos hecho muchos estudios sobre el uso de ICETL y la conceptualización de la variable. Lo que les puedo comentar es que sí hicimos algo, en particular un tesista de licenciatura del ITAM hizo su tesis desarrollando actividades para un curso de introducción a las matemáticas en el ITAM, o sea, para un curso muy específico que inicia con álgebra y después sigue con funciones, usando ICETL para trabajar los distintos aspectos del álgebra, y los resultados que obtuvimos, porque el tesista hizo las actividades y las probó en la clase, los resultados que tuvimos fueron también alentadores, sobre todo curiosamente. Lo que hicimos fue medir a través de los exámenes departamentales que contestan todos los alumnos, y compararon grupos que no habían estudiado así y grupos que habían usado ICETL, y entonces usarlos como comparación. Y lo que encontramos es que en los problemas muy rutinarios no había diferencia, pero en los problemas que los maestros consideraban complejos y que los alumnos no respondían, los alumnos que llevaron el curso con ICETL lo hicieron mucho mejor, y aún no hemos reportado esta investigación. Bueno, doctora, le agradecemos que haya aceptado esta invitación y ha sido muy grata esta charla, muy enriquecedora.
y queremos decirles que el tiempo pues ha terminado. Hay más preguntas, estas se encuentran en el portal, y también le vamos a agradecer a la doctora que pues nos envíe la respuesta también a través del portal. Les agradecemos su participación y los invitamos de nuevo con nosotros en la siguiente sesión con el tema de estímulos al desempeño docente a cargo del maestro en ciencias Enrique Minor Campa. Bueno, pues yo me despido también de ustedes y les prometo contestarles todas las preguntas. Ténganme un poco de paciencia porque hay días que tengo muchas clases, pero les prometo que estaré entrando al portal para responder sus preguntas y para mí ha sido un placer que me hayan invitado. Muchas gracias a todos por su atención. Nuevamente gracias, doctora.